Muy buenas noches al público que nos acompaña en una emisión más de Lo Marginal en el Centro a través del Facebook Live del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales o del Facebook Live del Canal 6. Esta noche estaremos comentando la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que revoca el derecho constitucional al aborto. ¿En qué contexto se da esta revocación? ¿Cuáles son sus implicaciones generales? Pero sobre todo, si hay alguna lección que el movimiento feminista mexicano pueda recuperar de este hecho. Para hablar sobre este suceso me acompaña Cristal Lira, quien es fundadora de la colectiva Bloody Red de Tijuana. Buenas noches, Cristal. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias, buenas noches. También está Vanessa Jiménez Rubalcaba, quien es ilustradora, diseñadora y activista de la colectiva Voces de Mujer en Acción. Vanessa, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias, buenas noches. También está con nosotros Verónica Cruz, quien es directora de la organización feminista Las Libres. ¿Qué tal, Verónica? Un gusto que nos acompañes en esta emisión. Buenas noches, un gusto también para mí compartir aquí con las colegas. Pues comencemos entonces. El viernes pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos anuló, como ya decía, el derecho constitucional al aborto libre, un derecho del que las mujeres americanas gozaban en el país desde 1973. En términos específicos, no se cierra absolutamente la posibilidad legal del aborto, sino que se permite que cada estado pueda legislar sobre este derecho. Cristal, ¿podrías hablarnos más detenidamente sobre lo que se prohibió y cuáles son las implicaciones de esta prohibición? Sí, hay como ciertas cuestiones que no se habían visibilizado antes de la anulación de Roe. De todos modos, ya había barreras. Y bueno, lo que sucede ahora es de que, como comentaste, ahora los estados pueden anular, o bueno, pueden empujar aún más las barreras de manera abierta, de manera, pues, discriminada, porque desafortunadamente las mujeres que tienen menos accesos son las que menos van a tener un acceso al aborto. Entonces, en realidad, los accesos no estaban, aún con Roe versus Wade. Son cosas que también suceden en México, aún con las despenalizaciones. Es mucho trabajo, mucho camino, pero ya con este mensaje, con este discurso político desde el gobierno de Estados Unidos, deja abierto a que se haga como más represivo este tema. Y algo que también quiero poner sobre la mesa es no solo el tema del aborto y el acceso de las mujeres al aborto, sino también es otro tema tabú, que es la libertad sexual de las mujeres cuando es, obviamente, cuando tendría que ser bajo su consentimiento, y también pues cuando no es bajo su consentimiento, cuando estamos hablando de violación. Pero es otro tema tabú que también tendríamos que estar hablando de ello. Es una represión ante la libertad de las mujeres de la salud, no solo reproductiva, sino también sexual. Sí, y en este mismo sentido, Vanessa, quisiera preguntarte cómo ves tú o qué es lo que tú alcanzas a ver sobre lo que se prohibió en Estados Unidos y las implicaciones de esta decisión. Gracias. Pues más allá de lo que se prohibió, un poco retomando lo que dice Cristal, no es lo que se permite que hagan los estados, que igualito pasa en México, ¿no? Digo, bueno, antes de la resolución de la Suprema Corte. Pero creo que en las implicaciones no han visto justo lo que pasó aquí en México, ¿no? O sea, fruto de esas prohibiciones, la realidad de los abortos, ¿no? En el país hizo, ¿no? Que las mujeres siguieran abortando con sus propios medios, ¿no? Ya sea las comunidades más rurales con algunos métodos de hierba, otras que tienen acceso al medicamento, pero finalmente las redes de acompañamiento son las que sostuvieron todo el tiempo y seguimos sosteniendo, ¿no? El tema de los abortos. Creo que ahorita en las implicaciones de Estados Unidos, bueno, son dos cosas, ¿no? Una, que van a conocer el proceso de aborto con medicamentos sin supervisión médica, ¿no? Porque en Estados Unidos igual, ¿no? Cerca de la mitad de los abortos se hacen con medicamento, pero está esta creencia que debiera haber la supervisión médica para hacerlo seguro, ¿no? Y creo que ahora que vean que no es necesario ni el Estado ni el sistema de salud para gestionar sus propios abortos, puede pasar lo que pasó aquí en México, ¿no? Que ese conocimiento o esa certeza de la autonomía reproductiva
pues brilla o cambia el panorama a favor, ¿no? Entonces creo que pueden encontrar, ¿no? Nuevas formas de acompañamiento, nuevas formas de vivenciar estos abortos, aunque creo que ahorita, ¿no? Que acaba de pasar tan reciente, pues hay muchas dudas, ¿no? Hay mucho miedo y es normal, ¿no? Del desconocimiento de qué va a pasar. Aún no ha pasado nada, ¿no? Como en data palpable, no se ha cambiado nada, sigue igual, tienen 30 días para que esto pues entre en vigor y ahí falta ver qué van a hacer los demás estados, pero pues también creo que tienen buenas vecinas, ¿no? Digo, no solo desde México, también desde Canadá, creo que Estados Unidos tiene buenas vecinas y creo que se van a encontrar los puentes, si no se encuentran, se van a construir, ¿no? Y esa es una de las implicaciones, creo, a favor, más allá de ver las negativas. Sí, y bueno, un tema que ha dejado sobre la mesa esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es la derecharización de las instituciones en Estados Unidos. Verónica, ¿tú crees que las instituciones norteamericanas se han derechizado? Sí, la Corte dio la respuesta, ¿no? La Corte Suprema en Estados Unidos se derechizó completamente, pero creo que hay que entender un poco más atrás, ¿no? Cuando hace casi 50 años, en 1973, se declara constitucional el derecho al aborto con esa famosa sentencia multicitada Roe versus Wade. Los republicanos, digamos, y todos los grupos antiderechos, pero en ese paraguas de ese partido, empezaron a trabajar por esto, ¿no? Y no pararon y no cesaron hasta llegar al día de hoy por revertir este derecho. Entonces, eso creo que es una cosa que hay que pensar también para el caso mexicano y todos los países de América Latina, cómo podemos lograr y conquistar un derecho y luego vienen otros tomadores de decisiones que piensan que no es un derecho y creo que aquí el tema es la sociedad deja pasar estas cosas o hace que pasen estas cosas sin pensar en las complicaciones, las implicaciones, porque las restricciones solo ponen en riesgo la vida de las personas. Las mujeres no van a dejar de abortar, nunca han dejado de abortar, el aborto siempre ha existido, nunca va a dejar de existir y más aún, siempre será necesario. Y creo que eso es lo que cuesta trabajo entender. Entonces, ¿qué pasó el viernes? Una regresión brutal a un derecho constitucional y en el marco convencional de los derechos humanos, toda la humanidad, solo por ser seres humanos, tenemos derechos humanos, más allá de los estados. Si los estados restringen y teóricamente los derechos humanos son progresivos, son universales y no pueden ir en detrimento de los sujetos de derechos, en este caso mayoritariamente las mujeres en Estados Unidos. Entonces, allá hay un problema mucho más grave de cómo una ley está restringiendo, está poniendo en riesgo la vida de las personas, en particular de las mujeres que necesitan abortar, y cómo una sociedad lo permite y lo tolera. Y creo que ahí está, como decían tanto Cristal y Vane, la buena noticia, la oportunidad histórica, es que creo que la sociedad estadounidense tiene una oportunidad de reflexionar cómo no solamente hay que luchar por los derechos individuales. El derecho al aborto es sustantivamente una lucha que hemos conquistado, particularmente las mujeres y las feministas, de un derecho colectivo. Y ahora la sociedad estadounidense tiene esa oportunidad de construir el derecho colectivo. Yo espero que sea muy poco tiempo el que estemos viendo esta regresión. Sí han pasado cosas, creo, las mujeres que nos están buscando desde el viernes para acá nos están diciendo, yo tenía mi cita a las 9, a las 10 en la clínica tal para abortar y me dijeron, se cierra la clínica, ¿no? Ya no más, ¿no? Entonces, hemos visto ayer unas imágenes de 14 gobernadores y gobernadoras de estados que ya tenían listas las leyes para prohibir completamente el aborto y todos felices poniendo en riesgo la vida de las personas. Entonces, creo que la sociedad de Estados Unidos tiene esa gran oportunidad de reflexionar cómo reconstruir el Estado de Derecho como sociedad para las mujeres y las personas que necesiten abortar.
Hay un punto que mencionaba Vero, sobre el cual quisiera detenerme un poco, y es precisamente la construcción de derechos colectivos. Si bien la decisión sobre el aborto o sobre la maternidad termina recayendo en última instancia y también en primera instancia en la mujer, creo que este aspecto de cómo no solamente es un derecho individual, sino también un derecho colectivo, deberíamos tratar de analizarlo en las repercusiones que esta decisión tiene hacia las mujeres, pero también hacia los cinturones de pobreza, quienes son en última instancia quienes más afectados se ven en este sentido. No sé, Vane, tú cómo veas el problema, si crees que hay alguna repercusión incluso más allá de que en sí misma es preocupante, de la forma específica en la cual las mujeres reciben esta tan lamentable noticia. Pues creo que a mí lo que se me hace preocupante de Estados Unidos, ¿no? Como en esta regresión o esta conversión a la derecha, es que teniendo un logro tan histórico, ¿no? O sea, un logro para ellos, ¿no? Me refiero a los grupos antiderechos, pues se descosan, ¿no? Atacando otros derechos que igual ya están ganados y que pueden afectar, sí, mayoritariamente a otras poblaciones. Creo que, como comentaba Vero, ¿no? La percepción del derecho colectivo es indispensable para que la lucha sea más grande, ¿no? Porque si nos pensamos, por ejemplo, desde lo individual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy lesbiana, en lo que menos andaría es en el tema del aborto, ¿no? Pero justo esta percepción de los derechos colectivos, ¿no? De entender que las mujeres, si unas no pueden acceder, ¿no? A ciertos derechos, quiere decir que están gobernando sobre el cuerpo de todas, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión que quizá puede tomar tiempo, ¿no? Que va a tomar también tiempo construirla, pero que igual como pasó en México es posible, ¿no? Y también escuchando a las compañeras estadounidenses, ¿no? Ahorita lo que decía Vero, igual a nosotras acá en la red, el viernes recibimos 70 mensajes, ¿no? Nada más de Estados Unidos, era la locura. Y era un poco todo ese miedo, ¿no? Había chicas que ni siquiera estaban embarazadas, ¿no? Pero decían, bueno, si yo me embarazo, ¿qué va a pasar, no? O sea, porque hay un temor terrible, ¿no? A todo lo que pueda suceder. Y un poco también esta parte que nosotras como mexicanas ofrecemos, no nada más es los saberes que hemos construido entre todas, sino también escuchar qué es lo que están viviendo ellas, ¿no? Porque si bien creo que lo que más aprendió el acompañamiento, ¿no? Escuchar cuáles son las necesidades antes de llegar nosotras con todas nuestras herramientas de apoyo, sino más bien escuchar qué necesitan, ¿no? A veces simplemente es como resolver en lo mínimo y también, por ejemplo, en el caso de poblaciones más vulnerables, también cómo acercarnos a ellas, ¿no? Cómo acercarnos también a las personas que están colaborando con estas poblaciones vulnerables, ¿no? Como el caso de las mujeres en situación de migración, para hacerles también, ¿no? Darles esa certeza de que aún, ¿no? Con las nuevas restricciones, su derecho a abortar se va a garantizar, ¿no? De una manera u otra se va a poder garantizar. Y en medida yo creo de que lo vayan resolviendo en su propio país, van a ir viendo que pues no está tan complicado el camino, ¿no? Y creo que eso también les va a dar ánimo para seguir en la lucha, que es lo que a muchas de nosotras nos ha sostenido, ¿no? Al principio lo veíamos así como, que vamos a hacer esto y de pronto dices tú, pues no está tan complicado, ¿no? Puede ser a pasos lentos, pero sí creo que firmemente lo va a poder construir Estados Unidos en algún momento. Y me gustaría tratar de cambiar un poco el lugar desde el que estamos hablando y llevar la discusión ahora en cómo se puede vivir esta situación en nuestro país. En México sabemos que la lucha por un aborto seguro, legal y gratuito ha sido pues muy extensa y ha tenido sus frutos, como lo han mencionado ustedes, que parece que son pocos, pero es que en realidad pues es la oportunidad para muchas mexicanas, muchas de ellas en situación de pobreza en entornos realmente difíciles. Por eso, aunque sean 9 solamente los estados que tienen el aborto, un aborto despenalizado, que además es legal y es gratuito, y todavía falta la mayoría porque se logre esta demanda histórica, creo que es pertinente y además necesario preguntarnos si en México podría haber alguna reacción similar
Vanessa, ¿cuál es tu perspectiva sobre este punto? Bueno, pues yo quisiera hacer una precisión en lo que comentas de los estados, ¿no? La despenalización. Realmente antes pensábamos como que los estándares más altos los tenía otro país y México es el que los tiene, ¿no? Orgullosamente en esta despenalización técnica del aborto en todo el país. Y ahora creo que es un poco echar a andar lo que la Suprema Corte aquí en México dijo, ¿no? Es como que ya nos dieron, digamos, como una carreta y nosotras quisiéramos seguir andando a pie, ¿no? Entonces un poco aprender a, a traducir lo que dijo la Suprema Corte, llevarlo a cabo en la realidad cada uno de nuestros estados. Y creo que México, pues ahorita está en un nivel inclusive sorprendente para muchas de nosotras, ¿no? O sea, yo me acuerdo en septiembre que decía que, bueno, o sea, hasta me costaba creerlo, ¿no? Porque decía, no puede ser, ¿no? De hecho, lo platicaba con Vero y yo decía, pero sí, y decía la Vero, sí, dice, pero de verdad, ¿no? Entonces, creo que nos falta un poco simplemente echar a andar lo que dijo la Suprema Corte, porque si esperamos a que lo haga el sistema de salud o que lo hagan los congresos por sí solos, no va a suceder, ¿no? Pero sí quería hacer esa predicción que no solo son los 9 estados, sino que la realidad del aborto en todo nuestro país pues ya no está penalizado, ¿no? Ahora solo hay que pues hacer que eso camine. Sí, muchas gracias. Cristal, ¿tú crees que hay alguna perspectiva, alguna posibilidad de que en México nos encontremos con algún escenario de retroceso? A mí lo que me parece con respecto a los contextos legales, ya sea de Estados Unidos y de México, son, obviamente sí hay cambios y va a haber ajustes que sí van a golpear duro a los accesos a algunas mujeres, como menciona Verónica, están recibiendo estos mensajes directos de mujeres que mencionan que ya están cerrando clínicas y que ya mañana no van a poder ir o en los próximos días. Obviamente esos resultados sí se van a estar dando, pero creo más allá de esos cambios, también son los mensajes políticos. Entonces, igual con las despenalizaciones en México, los estados están obligados a dar estos accesos a las mujeres. Sin embargo, somos las mujeres organizadas las que tendríamos que decidir cómo queremos vivir estos accesos. En el caso de México, pues ya está este mensaje dado de que el acceso al aborto se tendría que dar. Entonces, digamos que obviamente no está sucediendo todavía en todos los estados de la República, pero con contexto legal o sin contexto legal de acceso al aborto, las mujeres organizadas ya estamos facilitando esos accesos con los medios que tengamos y organizados. Y ahora con Estados Unidos, que obviamente este escenario de contexto legal es muy contrario al de México, pero también viéndolo, como lo comentaba Vanessa, desde el lado más positivo, mientras Estados Unidos está diciendo, me deslindo, no quiero tener nada que ver con el aborto, para nosotros sería, ok, literal, el tema está en nuestras manos, tal igual que en México ha estado con o sin contexto legal. Con mejor contexto, el legal, pues bien, el mensaje político, el discurso político es mucho más positivo y sí es un avance, pero de todos modos sigue habiendo retos y aún con o sin contexto legal, de todos modos estamos las mujeres organizadas que estamos facilitando estos accesos. Y en Estados Unidos, con un mensaje político y un discurso político contrario, pues igual es como un cierto escenario paradójico donde literal el tema está en nuestras manos y tal cual hemos recibido el mensaje y también como menciona Vanessa, pues vamos a ir también acompañando no solo los procesos o los casos de aborto de las mujeres en territorio de Estados Unidos, sino también acompañando los procesos colectivos de mujeres en Estados Unidos que seguramente ya ha habido, pero pues nada, podemos expandir y compartir lo que también nos ha sucedido desde acá. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles son desde tu perspectiva algunas condiciones que tendrían que ocurrir para, por lo menos por el lado del movimiento feminista, para que en México no suceda un veto similar al que acaba de ocurrir en Estados Unidos? Pueden ocurrir, porque los grupos antiderechos, los empresarios, los políticos, siempre están de ese lado, de no querer garantizar los derechos de las mujeres y cuando se trata de aborto de manera particular, la amenaza
y son muy poderosos. Y ahí sí se juntan todos, todas las iglesias, todos los partidos, todos los empresarios de todos los colores para restringir derechos. Entonces, esa amenaza, por ejemplo, podríamos tener de ahorita en adelante una composición de la Corte para que en unos 15, 20 años pudiera pasar lo mismo que en Estados Unidos, pero me parece que la diferencia con Estados Unidos es muy sustantiva en términos de que las feministas, el movimiento feminista y de manera particular las acompañantes en el país hicimos de todo, pero hicimos todas las estrategias y estamos haciendo todas las estrategias. No le apostamos solo a lo legislativo, es decir, dejarle a los legisladores solo a ver si nos regalan el derecho, a ver si legislan a favor de nosotras, a ver si quieren hacer su trabajo. No le dejamos solo al sector salud, tiene que haber una política pública, tiene que haber hospitales, no le dejamos solo a la descriminalización, el que ya no se abran carpetas contra mujeres y personas por el delito de aborto y delitos relacionados. Más aún, estamos trabajando desde hace muchos años por la descriminalización social, por el acompañamiento social, por la despenalización social. ¿Qué significa eso? Obligar a la población a dejar de juzgar a las mujeres que abortan y acompañarlas socialmente. Entonces, creo que en eso está nuestra fortaleza de por qué no podría o debería o dejaremos que ocurra algo como en Estados Unidos, porque las mujeres se han ido apropiando de su derecho. Las acompañantes estamos garantizando ese derecho. Y yo creo que hoy el movimiento feminista podríamos tener la oportunidad histórica de oro en México de cerrar con broche de oro lo que hemos conquistado, porque tenemos, como decía Vane, los estándares más altos. Ningún otro país tiene los estándares más altos que conseguimos el año pasado. La Corte técnicamente derrumbó los 3 obstáculos jurídicos estructurales, dichos de otra manera. Nunca más una mujer, una persona deberá ser criminalizada, ni las acompañantes, ni las mujeres, ni los médicos, por abortar. El delito de aborto es declarado inconstitucional. Se protege la vida en gestación, sí, a través de la decisión de las mujeres. Elimina todo ese imaginario social de que los productos son bebés, son personas, y entonces los que creen que están, todas las personas estamos a favor de la vida. Otra gente no, está matando a mucha gente, ¿no? Ahí es donde tendríamos que pensar esa posición. Y tercero, el tema de la objeción de conciencia. La Corte dice nunca más los prestadores de servicios deben utilizar la objeción de conciencia para negar el acceso al derecho. Pero la otra cosa más importante en todos los discursos de la Corte es que va llenando de contenido el derecho constitucional a abortar, el derecho a decidir, que estaba consagrado desde hace muchas décadas en el cuarto constitucional. Entonces, me parece que hoy las feministas tenemos 2 grandes retos. Uno, ponernos de acuerdo para exigir los más altos estándares, no los más bajos. Y hoy hay unas voces también que no están interpretando más ampliamente la decisión de la Corte y se están yendo al estándar más bajo, que es Ciudad de México. Legalizar 12 semanas, eso está obsoleto, eso está rebasado. Tenemos que exigir el estándar más alto, que es la decisión de la Corte. Uno, eliminar el delito de aborto de los 33 códigos penales del país. 2, el acceso universal al aborto para todas las personas en clínica y con todas las opciones. Si deciden las mujeres ser acompañadas, si deciden ir a la clínica, si deciden ir al hospital, al centro de salud de primer nivel, ahí debería estar disponible ya la mifepristona y el misoprostol, y la enfermera, la trabajadora social, la persona que atiende en primer nivel, las acompañantes lo sabemos, pueden estar perfectamente capacitadas para acompañar abortos seguros en edades tempranas de gestación. Entonces, creo que tenemos un gran trabajo en la próxima década para hacer que sí o sí los gobiernos todos, los servicios de salud todos, garanticen el acceso al derecho al aborto en todos los espacios de la vida cotidiana de todas las mujeres. Sí, creo que al final eso sería precisamente una reafirmación de lo que tú has llamado la apropiación colectiva del derecho, que es lo que queda pendiente, en lo que todavía hay que seguir trabajando. Cristal, ¿crees tú que hay algún punto específico
que pueda servir como lección o como aprendizaje para el movimiento feminista mexicano, específicamente en lo que respecta al derecho a abortar o en cualquier otro? Pues confiar en las mujeres de cada contexto, o sea, México obviamente es un país muy grande, pero cada contexto es muy específico. Las que son expertas en su contexto y en cada contexto son las mujeres que viven en cada uno de esos espacios y territorios. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Una cosa es, por ejemplo, California y otra cosa es Texas, ¿no? Igual acá también cada red tiene su propio contexto y desde ahí cada espacio, cada territorio tiene sus propias estrategias. Y desde Bloodis algo que sí, o sea, sí tenemos un común denominador, por ejemplo, de las 3 miembros de 3 diferentes redes que estamos aquí, Vane en Monterrey, Vero en Guanajuato y nosotras acá en Tijuana. Por ejemplo, hemos tenido el acompañamiento y la escuela de las libres, pero también cada contexto es muy particular y acá, al menos a nosotras, algo que sí podemos compartir y expander en nuestro contexto particular es que hemos también, acompañadas por lo que nos han compartido las libres, es ser muy públicas, muy abiertas y muy creativas. Y eso y ahí tiene su razón de ser. Cuando estuvo Vero por acá y nos conocimos para empezar a hacer esta red acá en Tijuana, nos lo compartió así, lo creímos factible y así nos lo aplicamos y hemos tratado de ser muy creativas, muy públicas y muy creativas, pero probablemente no se pueda hacer igual en otros contextos, incluso dentro del territorio mexicano. Entonces, yo creo que lo más importante es que las compañeras en diversos territorios reconozcan sus áreas de oportunidad, todo lo que puedan hacer, los pros y cons, y cada vez empujar un poquito más y con mucha creatividad. Pero sí, definitivamente las estrategias siempre van a estar. Al final, yo creo que sí se tiene que hacer lo que se tenga que hacer para lograr o facilitar los accesos a las mujeres, muy independientemente de los contextos legales. Y resumiéndolo, es como no permitir que el Estado marque el ritmo de cómo vamos a avanzar y cómo vamos a vivir este proceso, estos accesos al aborto, sino que sea al contrario, nosotras marcar este ritmo. Así tengamos que empezar desde cero, soltando la mínima información por la manera en que podamos, hasta luego realmente ser todas públicas, que nos contacten o que podamos facilitar la información de manera más accesible y abierta. Pero eso, nosotros marcar el ritmo, ser muy creativas y seguir empujando el tema y pues nada, observar nuestros contextos. Sí, me parece muy importante esto que tú dices, no ir al margen o más bien detrás de lo que el Estado vaya permitiendo, sino empujar al Estado para que vaya respondiendo a las necesidades y a los derechos, pues que cada vez se van haciendo más necesarios. Vane, ¿tú crees que hay algún aprendizaje o alguna lección que pueda ser útil para el movimiento feminista mexicano después de lo que estamos viendo que pasó en Estados Unidos? Pues yo creo que la reafirmación de lo que hemos construido, ¿no? O sea, Estados Unidos ahora con esta reversa, ¿no? Dice quién, cuándo, dónde y cómo abortar, ¿no? Y nosotras aquí en México sabemos que ese quién, cuándo, dónde, cómo, en qué momento lo deciden solamente quién está abortando, ¿no? Ya sean las mujeres u otras personas con capacidad de gestar. Y creo que la lección es esa, ¿no? No dejar de velar por nuestros derechos, estar pendientes de justo lo que comentaba Vero, ¿no? Quiénes están ocupando estos puestos de poder, ver esa organización, cubrir, creo que dentro de nuestras posibilidades que cada una puede, la mayor cantidad de estrategias que ayuden a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotras acá en la red, muchas prestamos nuestras casas para abortar, ¿no? O sea, ofreciendo también, esa es otra estrategia, ¿no? Eso es abrir un espacio, compartir los recursos, compartir ese conocimiento que de verdad que de boca en boca va digamos, garantizando que cada persona que aborte se sepa totalmente autónoma, ¿no? De sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces creo que la lección que nos deja Estados Unidos, pues es como no dormirnos en los laureles, ¿no? Estar siempre pendientes, ¿no? Y como decía Vero, ¿no? Ahora impulsar, ya que tenemos el estándar más alto desde nuestro país, pues ahora hacerlo funcionar, ¿no? Digamos que nos dieron un regalote y aún no lo hemos abierto, ¿no? Como que la cajita está ahí todavía arrinconada y un poco impulsar eso para
dentro de 10 o 15 años no estar como Estados Unidos, sino platicando otra historia en México, ¿no? Yo espero que una muy positiva sobre aborto, donde además de la sociedad, pues quien le toque hacer su chamba, como en este caso las legislaciones y el sector salud, pues también se pongan las pilas en cumplir lo que deben cumplir. Sí, sin duda, una vez más se vuelve a demostrar que los derechos no están garantizados de forma absoluta, que hay que estar constantemente peleando por ellos. Pero la misma pregunta, ¿crees tú que hay algún aspecto, alguna enseñanza que podamos recuperar desde el feminismo mexicano? A mirar desde ahora en cosas que normalmente no incidimos, como en este poder judicial de quiénes son las personas que van como ministros de la Corte, ministras de la Corte, cuáles son sus perfiles. Creo que ahí tenemos que ser mucho más activas las feministas en incidir en este tipo de decisiones, de ir adelantándonos a los contextos. Creo que la gran lección de Estados Unidos es esa, cómo nos tenemos que adelantar a los contextos y cómo no dejar nunca de activar todas las estrategias, pero sobre todo creo que tenemos que consolidar este acompañamiento social, este derecho colectivo. Yo siempre digo algo que me parece central en este momento, que es: el aborto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y la sociedad tiene que resolverlo. Entonces, en este caso, en Estados Unidos y en el caso de México, somos la sociedad quienes tenemos que garantizar que siempre las personas puedan gozar de este derecho a decidir, porque su vida es su cuerpo, es su salud, es su autonomía, es su derecho a un proyecto de vida, el que cada quien decida, y que la población vaya aprendiendo que nadie en su sano juicio debería imponerle a otra persona cómo vivir. Y yo creo que lo peor que está pasando en Estados Unidos, que pasó mucho tiempo en México, que sigue pasando, es que obligar a una persona a tener un hijo que no desea es lo más brutal que le pueden hacer a un ser humano. Sí, sin duda. Al final, como tú decías, es aprender y obligarnos a hacer un uso colectivo de los derechos que se han ganado, pero también hacer un cuidado social de los derechos que se han ganado, ¿no? Al final queda, pues, hay mucho que se ha hecho, sin duda, lo cual creo que es, pues, motivo de orgullo. Faltan todavía cosas por hacer, pero sin duda si se tiene presente esto, lo que acaba de pasar y como pues el peligro siempre latente de que los derechos sean quitados y lo que eso nos obliga a hacer a las ciudadanas, a los ciudadanos para cuidar nuestros derechos, pues creo que algo bueno se puede lograr, algo muy bueno. Agradezco mucho la participación de todas ustedes, fue un gusto compartir mesa con Vane, con Cristal, con Vero, y también a quien nos estuvo acompañando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.